Bueno, hoy vamos a iniciar con esta videoconferencia de la sesión 6. ¿Listo? Conducción a escala nano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver un poco los diferentes tipos de materiales según su clasificación electrónica. Después vamos a hablar un poquito acerca de lo que es una clase especial de este tipo de materiales electrónicos que son muy especiales, se les llama superconductores. Después vamos a ver cómo vamos a hacer el reto esta semana, ¿sí? Que contiene, y con un pequeño plus, que es que vamos a cambiar un poquito unos tiempos, pero ya les hablaré un poquito acerca de eso. Y por último, pues hacemos los recordatorios, ¿ok? Hacemos los dos recordatorios, recordatorio 1 y recordatorio 2 de esta sesión. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Bueno, básicamente existen, voy a ir proyectando mientras les comento, existen 4 principales clasificaciones, ¿sí? Clases de materiales según sus propiedades eléctricas. ¿Listo? Estas 4 clases de las que estoy hablando son los materiales conductores, ¿sí? Los materiales aislantes, los materiales semiconductores y los materiales superconductores, ¿ok? Entonces tenemos esas 4 clases o tipos. Los materiales, pues ya les voy a colocar aquí las principales clasificaciones que tenemos son los materiales conductores y los materiales aislantes. Pues primero, antes de mostrarles eso, recordar que un átomo es como tal la configuración o el esquema tradicional de un átomo. Contiene un núcleo y electrones en sus niveles de valencia. El núcleo pues está conformado por protones y neutrones. Los electrones se supone que giran, ¿no?, alrededor de ese núcleo. Dos cosas aquí, pues sabemos que este es un esquema que utilizamos para estudiar los átomos, pero que no son ciertos. Por ejemplo, el tamaño de este núcleo es inmenso. En realidad ya sabemos que el núcleo es muy pequeño, hay una distancia enorme entre el centro, entre el núcleo y el primer estado de valencia. Hay un espacio ahí, espacio vacío. Y lo segundo es que pues los electrones no giran, ¿sí? No giran alrededor, sino que suceden fenómenos cuánticos en los cuales los electrones tienen una diferente posición y diferente velocidad. ¿Listo? O sea, a la vez. Entonces pueden estar en múltiples posiciones a la vez y en múltiples velocidades. Pueden tener múltiples velocidades a la vez. Bueno, esos ya son efectos cuánticos que lo vemos más adelante. Pero para efectos del estudio del átomo, ahora, para efectos de este estudio nomás, pues tenemos que este es el átomo y bueno, el núcleo conformado con sus niveles de energía, y la última capa la llamamos capa de valencia. ¿Listo? Como ven, la capa de valencia de este átomo tiene 2 átomos, ¿ve? 2 electrones o electrones. ¿Listo? Tiene 2 electrones. Entonces, bueno, esto es para recordar el esquema del átomo. Ahora vamos a hablar de materiales, cómo se diferencian los dos tipos de materiales que acabo de clasificar. Unos son los conductores y otros son los aislantes. Resulta que en los materiales conductores los átomos poseen menos de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Ok? Entonces todos los átomos que tengan menos de 4 electrones en su capa de valencia son materiales conductores. Entonces un ejemplo de estos son los materiales metálicos, por ejemplo. ¿Listo? El cobre, el aluminio, el oro, ¿sí? Entonces todos estos son materiales conductores. Y si analizamos su estructura atómica, pues tiene menos de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? Pasamos ahora a los materiales aislantes. ¿Ok?
Entonces, hablando ya de los materiales aislantes, resulta que los materiales aislantes son los materiales que poseen más de 4 electrones en su capa de valencia. ¿Ok? Poseen más de 4 electrones en su capa de valencia. Un ejemplo de los materiales aislantes podemos tener a los materiales, son los materiales poliméricos. ¿Listo? Los materiales poliméricos o plásticos, como ustedes los conocen, son materiales aislantes, ¿sí? Entonces son materiales que poseen más de 4 electrones en su capa de valencia, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo, pues el oxígeno como tal. Entonces ya sabemos, todo átomo que tenga más de 4 electrones en su capa de valencia, pues va a ser un material aislante. Entonces, ahora bien, tenemos los que son menos de 4 electrones y los que son conductores, ¿sí? Y en su capa de valencia, y los que tienen más de 4 electrones en su capa de valencia, pues son aislantes. Tenemos una clasificación ahí que está en el medio, que es los que tienen 4 electrones en su capa de valencia. Pero resulta que los que tienen 4 electrones en su capa de valencia son denominados materiales semiconductores. ¿Qué son materiales semiconductores? Pues bien, materiales semiconductores son materiales que trabajan, ¿sí? O que poseen las propiedades tanto de materiales conductores como de materiales aislantes. ¿Cómo así? Pues que dependiendo de la necesidad yo puedo hacer que este material se comporte como material conductor o que se comporte como material aislante. ¿Listo? Depende de lo que yo desee, de lo que yo necesite como tal. ¿Listo? Entonces, estos materiales semiconductores son muy importantes a la hora de los utilizamos para producir precisamente los dispositivos electrónicos que ustedes tienen alrededor, o sea, los celulares que ustedes tienen en este momento a la mano, o los portátiles o el computador de mesa que ustedes tienen a la mano, pues está compuesto de materiales semiconductores, ¿sí? Pues lo que vimos la clase pasada, los microchips, ¿sí? De los cuales está compuesto eso, tienen materiales semiconductores. Y gracias a que son semiconductores es que nosotros podemos hacer que estos computadores se comuniquen por medio de lenguaje binario, ¿sí? Funciona como un switch, recuerden. Entonces, cuando deja pasar electrones es un 1 y cuando no los deja pasar es 0. ¿Listo? Eso es lo que nos dice materiales semiconductores. Entonces puede actuar como un conductor eléctrico o puede funcionar como un aislante eléctrico, ¿sí? No me permite el paso de los electrones. ¿Qué tipo de materiales son materiales semiconductores? Son estos, ¿sí? Entonces tenemos el boro, el aluminio, ¿sí? Carbono, silicio, ¿listo? Germanio, galio, arsénico, ¿ok? Son materiales que funcionan como materiales semiconductores. De estos materiales, el principal que reconocemos y el más utilizado es el silicio. Silicio, ¿listo? El silicio es el material que por excelencia que se utiliza para producir todo este tipo de dispositivos electrónicos, ¿sí? Material semiconductor. No por nada en Estados Unidos, así como aquí existe, nosotros vivimos en Valle del Cauca, allá en Estados Unidos existe algo que se llama el Valle del Silicio o Silicon Valley, ¿sí? No sé si han escuchado, en esa área, en esa ciudad inmensa que existe allá, se encuentran las principales empresas de producción de dispositivos electrónicos, ¿sí? Entonces, allá encontramos, por ejemplo, IBM, ¿sí? Una empresa que nació allá, que está allá, IBM, ¿sí? Productora pues, de computadores, discos duros, en fin. Se encuentra, por ejemplo, Apple. Apple se encuentra allá en Silicon Valley, ¿sí? Pues productora de los celulares, los iPhone, los Macintosh, ¿sí? En fin, entonces, Silicon Valley, ¿ok? Y el nombre de Silicon Valley, pues, es debido al silicio. El silicio es el principal material, el principal elemento químico que se utiliza para la producción de este tipo de dispositivos electrónicos, ¿ok? Silicio. Entonces, bueno,
Espero que ahí lo tengan presente. Ahora bien, existe otra clasificación que es los materiales superconductores, ¿cierto? Ya hablamos de materiales conductores, materiales aislantes y materiales semiconductores. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los materiales superconductores. Entonces, en los materiales superconductores lo que sucede es que se va a generar también una corriente eléctrica, ¿sí? Es un material conductor. A ver, les muestro acá la imagencita que teníamos. Los materiales superconductores son como los materiales conductores, ¿sí? A través de ellos van a permitir un paso de corriente eléctrica, ¿sí? Sin ningún problema van a permitir el paso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que resulta que los conductores eléctricos, por lo regular, ¿sí? Por lo regular no siempre, los conductores eléctricos, estos materiales ofrecen una resistencia al paso de estos electrones. ¿Cómo hace una resistencia? Hagan de cuenta como un peaje, ¿sí? Entonces, significa que siempre que vaya a pasar un flujo de electrones a través de un material, así sea conductor, tiene que entregar energía, ¿sí? Va a haber una resistencia, no total, porque si no sería aislante, sino un bloqueo, pero sí va a haber una resistencia a ese paso de electrones. Esa resistencia al paso de electrones me va a generar una temperatura asociada, ¿sí? Es la razón por la cual ustedes en este momento ya, yo creo, si tocan su computador, su portátil o su celular, si tocan la base, pues verán que está caliente, ¿no? Verán que hay una temperatura que está caliente, que está más caliente que cuando lo prendieron. Entonces, ¿por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que toda esta media hora que hemos estado trabajando, o si lo llevan mucho más tiempo, ha pasado bastante, ¿sí? Ha habido un flujo electrónico importante, un flujo de electrones importante a través de este material, y este peaje, esta resistencia al paso de electrones, pues se va acumulando, ¿sí? Es acumulativa, entonces se va disipando en forma de calor, calor, ¿sí? Entre más yo pase electrones, pues va a haber un calor asociado mucho mayor, ¿ok? Es la razón por la cual los computadores tienen disipadores, ¿sí? Tienen disipadores de calor. Entonces ustedes ven esos ventiladorcitos que tenían antes los computadores, algunos ya los tienen. Estos portátiles pues ya tienen muchos más finos, ¿sí? Mucho más pequeños, pero siguen teniendo disipadores, ¿sí? Disipadores de calor, ¿ok? Entonces los materiales conductores tienen ese problema. Sin embargo, existen unos materiales que les llamamos materiales superconductores, que es de los que estoy hablando, con los cuales resulta que la energía, ¿sí? Los electrones, cuando pasan a través de este material, no les cobran peaje, ¿listo? No hay peajes, son libres, no les quitan energía, ¿ok? Entonces, el hecho de que no gasten energía, no haya un gasto energético a través de este material, permite el fenómeno que yo les hablo de superconducción, ¿sí? Este fenómeno es muy interesante y digamos que es el futuro de los materiales conductores, los superconductores. Entonces les voy a mostrar un video que habla acerca de los materiales superconductores, no tarda nada, 4 minuticos, y terminamos la sesión con unas preguntitas. Entonces por favor pónganle cuidado. Si no consigues disminuir la resistencia de tu circuito, o no encuentras la manera de aumentar el campo magnético de tu electroimán, o quieres hacer levitar tu sistema, llama a Superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas, aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia, por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal.
Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebajas. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual, la corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía, con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es. Más o menos. En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia y no son Ikeas. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la Gran Vía en rebajas se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Esta tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión, y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium Leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Y además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado Wow. y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 km por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 km por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla y Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Eso sí que mola, ¿verdad? Sí. La cuenta de electricidad. Listo, muchachos. Entonces, ese es tal, los tipos de materiales superconductores. ¿Ok? Son supremamente interesantes. En especial el efecto Meissner, ¿sí? Que me permite, como pudieron ver, que debido a los campos magnéticos asociados a las corrientes eléctricas sin ningún peaje, como les decía, sin ninguna restricción, sin ninguna resistencia, estos campos magnéticos son tan fuertes que normalmente ellos se disipan
a través del conductor, ¿sí? O sea, pierden su fuerza a través del conductor, pero en esta ocasión, debido a la superconducción, a las corrientes eléctricas tan fuertes que se generan a través del material superconductor, entonces observamos cómo estos campos magnéticos asociados a, a este campo eléctrico se enfocan en los bordes, ¿sí? Se enfocan en los bordes generando una levitación magnética, como vieron ahí, una levitación total, una repulsión total de un material con respecto al otro. Esto es supremamente interesante porque lo que ustedes ven ahí, si lo proyectamos, podríamos, por ejemplo, tener, como ya les dije, bueno, como les están diciendo ahí, los trenes maglev. Entonces, los trenes maglev ya existen y son hechos por medio de esta tecnología. En la próxima clase les muestro un poco más cerca de esto, pero esto indica que, por ejemplo, nosotros podemos tener carros voladores en el momento, carros que leviten, ¿por qué no? ¿Sí? Si ya tenemos esa tecnología, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no tenemos estos carros que puedan volar? La respuesta es que eh, se requiere de una temperatura muy baja, por debajo de los 0 grados centígrados, para para que este material se comporte como un superconductor. ¿Sí? Tiene que estar en una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, menos 100, menos 100 grados centígrados. Entonces se requeriría, imagínense, pues enfriar toda una vía, ¿sí? O poner una vía de imanes, como decía ahí, y enfriar todo un carro para que esto funcione, para que funcione con material superconductor. Entonces, no sería viable económicamente hablando. Sin embargo, se está trabajando muchísimo en obtener materiales superconductores a temperatura ambiente. ¿Cómo se está haciendo? Pues estamos analizando esto que les comentábamos y esto que aparece en el video. Es algo relativamente nuevo, se están estudiando. Por ejemplo, ya hablaba de cómo los electrones danzan, que es algo que se llaman pares de Cooper, ¿sí? Pares de Cooper. Y en estos pares de Cooper más o menos es el comportamiento que hemos encontrado por medio del cual los electrones pasan sin generar ninguna resistencia a través del material, ¿sí? Entonces como una danza, como ya lo decía, y eso es algo que apenas se está estudiando y que apenas se está entendiendo, la superconducción. Por ejemplo, cuando ella voltea el campo, como dice ahí, se ancla, campo magnético, es algo supremamente interesante y es algo que todavía se está estudiando y que no se comprende muy bien. Sin embargo, gracias a la nanotecnología, tenemos ya materiales candidatos a hacer materiales superconductores a temperatura ambiente, ¿sí? En los cuales se han encontrado resultados muy interesantes y uno de ellos es el grafeno que se obtiene del grafito. Y precisamente por eso vamos a hacer este trabajo. Bueno, vamos a hacer el trabajo del siguiente reto precisamente con el grafeno, ¿sí? Con grafito. Entonces, de una vez pues les voy a explicar de lo que trata el siguiente reto. Espero que, pues, que les haya gustado esta explicación un poco acerca de los diferentes tipos de materiales eléctricos según su clasificación en propiedades electrónicas. Vamos a esperar un momentico, voy a activar aquí el Classroom para explicarles un poco acerca de qué va el siguiente reto. Bueno, entonces recuerden que todo lo que pues ponemos acá se encuentra en la parte de conocimientos previos, se encuentran los videos de las clases para que lo vean. Entonces, bueno, estamos en 3,5, ¿sí? 4, a ver acá. Entonces, miren, acá, ¿cómo se va a hacer?
¿sí? Entonces, como les decía, bueno, primero los materiales que se necesitan, estos fueron publicados hace 2 días, ¿sí? Materiales que se necesitan. Acá tenemos precisamente los materiales, entonces tenemos el lápiz, ¿sí? Un lápiz, que es lo que vamos a requerir, papel, bombilla LED, ¿sí? Aquí están los dibujos de los materiales que vamos a necesitar, lápiz, bombillas LED, ¿sí? Papel, batería de 9 voltios, conectores a presión de 9 voltios, resistencias de 330 ohmios y cable aislado. ¿Listo? Entonces esos son los materiales que yo ya les había puesto. Acá en la parte, ya teniendo esos materiales, pues ese es el cómo se va a hacer. Bueno, acá está conocimientos previos, ya saben que ahí con todos los videos ustedes que les acabo de proyectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a seguir este esquema que se encuentra acá, en el cual tenemos, acá está la batería de 9 voltios, acá está la resistencia, acá está la bombilla LED y acá están los conectores. Y aquí está la hoja de papel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la hojita de papel? Tenemos que hacer este cuadrito, ¿sí? Tenemos que hacer un cuadrito y lo vamos a rellenar de grafito, o sea, con el lápiz, la mina del lápiz, ¿sí? Vamos a rellenar ese cuadrito sin dejar espacios en blanco, ¿listo? Entonces el cuadrito no puede tener espacios en blanco, ¿sí? En lo posible tratar de llenar absolutamente todo el cuadrito, ¿sí? Que no queden espacios en blanco en él. Y una vez que tengamos este cuadrito lleno de grafito, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar los cables, uno en un extremo y otro en otro extremo, y vamos a ver qué pasa con la bombillita LED, si prende, apaga, qué es lo que sucede con ella. Y vamos a hacer cambios, vamos a colocarlo en los extremos, luego lo vamos a colocar más cerca, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos esos cambios con la bombillita LED. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer en el reto. Esto, pues la explicación es que esto es grafito, ¿sí? Grafito, pero resulta que, como les comentaba, estamos en la búsqueda de materiales superconductores a temperatura ambiente, pues resulta que el grafeno que se obtiene del grafito es uno de los candidatos. ¿Y qué es el grafeno? El grafeno son, no sé si recuerdan en la primera clase, vimos que el grafito se encuentra constituido por carbono, ¿no? Al igual que el diamante, ¿sí? Se encuentra conformado por carbono. Lo que cambia es su distribución. Entonces, en el grafito, recordemos que está por capas, ¿sí? Por capas de grafito. Entonces resulta que esas capas, cada una de esas capas de grafito, si nosotros lográramos sacar una de esas capas de grafito, resulta que esas capas de grafito nosotros les llamamos grafeno. ¿Listo? Se llama grafeno. ¿Listo? A cada una de esas capas de grafito. Entonces, resulta que esas capas que contiene el grafito poseen propiedades eléctricas interesantes, entre ellas la superconducción. ¿Listo? Entonces resulta que esas capitas, ¿sí? De monoatómicas, ¿sí? De un solo átomo, producen superconducción en laboratorio. Se ha encontrado que producen superconducción a una temperatura mucho más o sea, una temperatura cercana a la temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces por eso es interesante, y lo que vamos aquí a hacer es que vamos a evaluar precisamente las propiedades eléctricas de grafeno. Utilizando el grafito vamos a pintar, o sea que vamos a generar capas y capas y capas de grafeno, ¿sí? En ese cuadrito, y vamos a evaluar sus propiedades eléctricas. Entonces por eso vamos a hacer este experimento. El plus de este experimento en esta ocasión es que yo les voy a dar la opción, los que quieran lo pueden hacer, obviamente tienen tiempo de aquí al lunes, ¿sí? De aquí al martes, pues que tenemos la videoconferencia, pero voy a dar otra opción, y es que los que deseen pueden conseguir los materiales que yo ya les comenté, ¿sí? Estos materiales, el LED, el resistor, consiguen los materiales y nos vemos ese día en la videoconferencia de cierre,
¿sí? El día martes. Nos vemos en la videoconferencia de cierre y vamos a hacer el experimento en vivo, online. O sea, van a hacer el experimento en la videoconferencia de cierre, ¿ok? O sea, ya teniendo los materiales, lo hacemos ahí mismo. O sea que lo único que tienen que hacer es conseguir los materiales. De aquí al martes lo único que tienen que hacer es eso, conseguir los materiales para que los hagamos en la videoconferencia de cierre. Entonces, esa es una opción que les estoy dando para que... ¿Dónde puedo conseguir las pizzas o con qué nombre? ¿Conseguir qué, perdón? Las pencitas, pues los cocodrilos estos. Ah, en una ferretería lo consigues. Esos son cables. ¿Cómo pregunto por ello? Sí, son cables. Son cables, Vale. cables de conducción, cables para conducir electricidad, cables. No sé si acá les puse el espesor en materiales, creo que cables de conducción eléctrica, ¿sí? Pero de eso hay, o sea, no necesariamente tiene que tener ni siquiera son cables, cable aislado, ¿sí? Cable aislado. Son cables delgaditos, los cocodrilos. Si no tienen los cocodrilos, pues también se puede cable que no tenga los cocodrilos, ¿sí? Cable aislado que no tenga los cocodrilos se puede también, con eso se puede trabajar, ¿sí? Los cocodrilos, Vale, gracias. Leo ¿listo? la reunión. Ajá. Entonces, cablecitos eléctricos, son para conducir nada más, ¿listo? Entonces, ese es el plus que vamos a tener, que es que vamos a intentar hacerlo online precisamente para que ustedes no tengan que sacar tiempo, sino que lo vamos a hacer en la misma clase. Vamos a ver cómo nos va con este piloto, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va en la próxima clase con él. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día martes. ¿Listo, muchachos? Bueno, para terminar, pues ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿La pueden hacer ya? ¿No? Bueno, entonces les voy a pedir el favor de que me ayuden con los recordatorios, ¿sí? Recordatorio 1 y recordatorio 2, haciendo los recordatorios de las los recordatorios de la sesión 6, ¿listo? Recordatorio 1 y recordatorio 2, por favor. Entonces entremos al Classroom y lo hacemos. Entonces les voy a dar unos minuticos, ¿sí? 5 minuticos para que lo hagan. Profe, mañana sale el recordatorio 1. Porfa vayan haciendo el recordatorio 2, ¿sí? Ya lo voy a activar. Eh, Listo, ya lo activé, listo. Entonces deberían encontrar ya el recordatorio 1. ¿Sí lo ven? Sí, ya, profe. Profe, uno de los recordatorios que hay ahí es que es una cosa de Kahoot y entonces yo me meto ahí y dice que una competencia ya terminada y todo eso. No, el recordatorio 3 no, solo el recordatorio 1 y el recordatorio 2.
¿Listo? Solo el recordatorio 1 y el recordatorio 2. ¿Listo? No, el recordatorio 3 no. No lo hagan. El recordatorio 3 lo hacemos siempre lo hacemos en la videoconferencia de cierre. ¿Listo? Recordatorio 3 no. A mí el recordatorio 1 no me aparece. Dale a actualizar. Esto lo acabé de reutilizar. ¿Ya? Sí, ya, gracias. Listo. Bueno, bien. Una vez terminados los recordatorios, ya uno puede salir. Sí, ya una vez que terminaste, entonces ya sería vernos ya el martes. ¿Listo? ¿Te quedó todo claro? Sí, todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Entonces, hasta luego. Listo. Profe, ya terminó los recordatorios. Listo.